En 2026, cuando el nombre de Juan Ferrara vuelve a circular entre titulares, videos, entrevistas y recuerdos televisivos, una pregunta aparece con insistencia. ¿Cómo vive hoy uno de los galanes más reconocidos de la televisión mexicana? Para algunos, hablar de su vida actual es imaginar mansiones silenciosas, autos elegantes, objetos de colección y una rutina marcada por la comodidad que suele acompañar a las grandes figuras del espectáculo. Para otros, el verdadero lujo de Juan Ferrara no está en lo que pueda guardar detrás de una puerta privada, sino en algo más difícil de comprar. 6 décadas de permanencia, una imagen intacta para varias generaciones, y el privilegio de despedirse de los escenarios con el respeto del público. El título promete una mirada a la vida lujosa de Juan Ferrara en 2026. Pero, antes de cruzar esa puerta, conviene hacer una advertencia periodística. No existe, hasta donde se conoce públicamente, un inventario verificable de sus propiedades, vehículos, cuentas o bienes privados. No hay una lista oficial de mansiones, garajes ni inversiones personales. Por eso, este reportaje no pretende convertir la curiosidad en rumor. Más bien, busca observar qué significa realmente lujo cuando hablamos de un actor que ha atravesado la época dorada de la televisión, el teatro comercial, las telenovelas familiares, el cine de autor y una vida marcada por apellidos artísticos, amores públicos, prestigio profesional y discreción personal. La escena, entonces, no empieza frente a una fachada monumental ni junto a un automóvil de colección. Empieza en un teatro, allí donde las luces caen sobre un rostro conocido, donde el aplauso se vuelve una forma de patrimonio, y donde un actor de más de 80 años puede mirar al público con la serenidad de quien ya no necesita demostrar nada. En esa imagen se concentra la paradoja de Juan Ferrara, un hombre asociado durante décadas con el glamour, pero que ha construido su última etapa pública más desde la sobriedad que desde la ostentación. Para entender la vida actual de Juan Ferrara, hay que retroceder, no solo a sus primeros papeles, sino al lugar simbólico que ocupó dentro de la cultura popular mexicana. Nació como Juan Félix Gutiérrez Puerta, en Guadalajara, Jalisco, en una familia profundamente vinculada al mundo de la actuación. Su madre, Ofelia Guilmain, fue una de las figuras más respetadas del teatro y la televisión. Sus hermanas, Lucía y Esther Guilmain, también pertenecieron al universo artístico. Ferrara no llegó al espectáculo como un visitante casual. Creció cerca de camerinos, libretos, ensayos, compañías teatrales y una disciplina que no suele verse desde la butaca. Desde joven, su imagen fue asociada con el galán clásico. Mirada intensa, voz firme, presencia elegante, y una forma de interpretar que pertenecía a una época en la que la televisión convertía los rostros en parte de la vida doméstica. En los años en que las telenovelas se seguían como ritual familiar, Ferrara fue uno de esos actores que entraban a la sala sin pedir permiso. Aparecía en la pantalla y la historia adquiría una autoridad particular. Podía ser protagonista, antagonista, padre, hombre poderoso, figura romántica o personaje de sombras. Su carrera no dependió de una sola etapa ni de un único papel. Se extendió, se adaptó y encontró nuevos espacios. En 2026, hablar de su vida lujosa exige mirar más allá del dinero. El lujo de Ferrara está hecho de continuidad. Mientras muchos nombres del espectáculo desaparecen después de una década, él permaneció. Mientras la televisión cambió de formato, de público y de lenguaje, él siguió siendo reconocible. Mientras el teatro perdió espacio frente al consumo digital, él volvió al escenario. Y mientras los titulares actuales suelen premiar el escándalo inmediato, su figura conserva una fuerza distinta, la de un actor que pertenece a la memoria emocional de México. Este reportaje se divide en 3 capítulos. El primero observa el origen de esa imagen de prestigio y cómo se construyó una carrera que más tarde sería interpretada como sinónimo de estatus. El segundo examina la idea de mansiones, autos y vida privada desde una perspectiva responsable, separando lo verificable de lo especulativo. El tercero se detiene en 2026. El momento de la despedida teatral, el peso de la edad, la relación con el público y la pregunta final sobre lo que realmente queda cuando las luces se apagan. El lujo de Juan Ferrara no comenzó en una propiedad ni en un automóvil. Comenzó en un apellido artístico, en una educación escénica y en una relación temprana con el oficio. En una industria donde muchos buscan entrar desde fuera, él creció dentro de una tradición. Eso no significa que todo haya sido fácil. Al contrario, pertenecer a una familia de actores puede abrir puertas, pero también impone una carga. Cada gesto se compara, cada error se magnifica, cada logro debe separarse de la sombra familiar. Ofelia Guilmain, su madre, representaba una escuela de actuación exigente.
No era el tipo de figura que entendía el teatro como una simple pasarela. Para esa generación, actuar era disciplina, memoria, sacrificio, puntualidad, respeto por el texto y resistencia física. Crecer bajo esa influencia probablemente marcó el carácter profesional de Ferrara. En su trayectoria posterior se nota una constante. No fue un actor de apariciones ocasionales, sino de permanencia. La diferencia es importante. En el espectáculo, la fama puede aparecer de golpe, pero la permanencia exige algo más, oficio. Durante sus primeras décadas de carrera, Ferrara se integró a un sistema televisivo poderoso. La telenovela mexicana no era solamente entretenimiento, era un producto cultural de exportación, una industria que llevaba acentos, valores, conflictos familiares y modelos de masculinidad a millones de hogares. En ese contexto, el rostro de un actor podía transformarse en un símbolo. Juan Ferrara fue parte de ese fenómeno. Su presencia en títulos recordados le permitió construir una imagen que mezclaba elegancia, autoridad y cercanía. Esto es Esa mezcla explica por qué, con el tiempo, el público empezó a imaginarlo rodeado de comodidades. En la cultura popular, el galán televisivo suele confundirse con el personaje que interpreta. Si en pantalla viste trajes impecables, habita residencias enormes o conduce vehículos lujosos, el espectador tiende a proyectar esa vida sobre el actor. Esa confusión no es exclusiva de Ferrara, es parte de la mitología de la televisión. Los actores que encarnan poder terminan siendo asociados con el poder. Los que interpretan riqueza quedan envueltos en una aura de riqueza. Los que aparecen durante décadas en historias de familias influyentes se vuelven, para el imaginario colectivo, habitantes naturales de ese universo. Pero la realidad de una carrera actoral es más compleja. Detrás del brillo hay horarios extensos, contratos cambiantes, temporadas de alta exposición y momentos de pausa. La televisión puede dar popularidad, pero no siempre garantiza una vida idéntica a la de los personajes. El teatro, por su parte, ofrece prestigio y contacto directo con el público, aunque exige una entrega constante. Ferrara transitó ambos mundos. En televisión alcanzó una visibilidad masiva. En teatro consolidó una reputación de actor serio. En cine participó en proyectos que ampliaron su registro. Esa combinación es, en sí misma, una forma de capital cultural. El primer gran lujo, entonces, fue haber construido una carrera amplia. No todos los actores pueden decir que trabajaron durante más de medio siglo en televisión, cine y teatro. No todos atraviesan generaciones sin quedar encerrados en una sola imagen. Y no todos logran que su nombre siga siendo buscado, comentado y recordado en 2026. En una época donde la atención del público cambia con rapidez, esa permanencia equivale a una propiedad invisible, una casa en la memoria colectiva. También hay que observar el tipo de masculinidad que Ferrara representó. En sus años de mayor exposición, el galán de telenovela era un arquetipo poderoso. Debía ser elegante, seguro, dramático, capaz de sufrir y mandar al mismo tiempo. Ferrara encajó en esa tradición, pero no se limitó a ella. Con el paso del tiempo aceptó papeles de mayor edad, personajes de autoridad y figuras más complejas. Esa adaptación fue clave para sostener su vigencia. El lujo de una carrera no consiste solo en llegar alto, sino en saber cambiar sin perder identidad. En términos culturales, Juan Ferrara pertenece a una generación de actores que fueron educados antes de la era digital y sobrevivieron a ella. Su fama nació en un tiempo sin redes sociales, sin transmisiones virales, sin algoritmos que empujaran clips de pocos segundos. Para ser recordado, un actor debía sostener escenas completas, convencer en capítulos largos y mantener una relación duradera con el espectador. Hoy, cuando la fama puede fabricarse con una tendencia pasajera, esa clase de trayectoria se percibe casi como un objeto de lujo, algo hecho a mano, resistente, difícil de reemplazar. Su vida sentimental también formó parte del interés público. Sus matrimonios con actrices conocidas, sus vínculos familiares y su pertenencia a una dinastía artística alimentaron la atención mediática. Sin embargo, a diferencia de otras figuras que convirtieron su intimidad en espectáculo permanente, Ferrara ha mantenido una relación más discreta con su vida privada. Esa discreción genera un efecto curioso. Cuanto menos se muestra, más se imagina. Y en esa imaginación aparecen las mansiones, los autos, los salones privados, los objetos caros. La falta de información se llena con fantasía. Por eso, el capítulo inicial de esta vida lujosa debe leerse como una reconstrucción del origen del prestigio. Antes de cualquier pregunta sobre bienes materiales, hay una evidencia clara. Juan Ferrara acumuló un patrimonio profesional considerable. Ese patrimonio se compone de personajes, premios, temporadas teatrales, recuerdos familiares.
fotografías de archivo y una presencia que todavía activa la nostalgia del público. En el mundo del espectáculo, esa clase de legado no es menor. Es una fortuna simbólica. La pregunta es si esa fortuna simbólica se traduce necesariamente en una vida de lujo material. La respuesta responsable es más matizada. Puede suponerse que una carrera tan extensa le permitió vivir con estabilidad y comodidad. Sería razonable imaginar que un actor de su nivel no llevó una vida común en términos de reconocimiento, círculos sociales y oportunidades profesionales. Pero afirmar detalles concretos sobre mansiones, autos o cifras patrimoniales sin pruebas sería caer en una exageración. El periodismo cultural debe resistir esa tentación. Lo que sí puede afirmarse es que Ferrara representa una forma de lujo cada vez menos frecuente, la elegancia de no exhibirlo todo. En una época donde muchos famosos muestran armarios, viajes, relojes, vehículos y residencias como parte de su marca personal, él pertenece a otra tradición. Su imagen pública se apoya más en la trayectoria que en la vitrina. Esa diferencia cambia el enfoque del reportaje. La vida lujosa de Juan Ferrara no se entiende solo por lo que podría tener, sino por lo que ha sabido conservar. Prestigio, nombre, respeto y una presencia escénica que todavía convoca. Cuando un titular habla de mansiones, autos y más, el lector espera una visita guiada por residencias exclusivas, garajes brillantes y detalles de una vida reservada para pocos. Sin embargo, en el caso de Juan Ferrara, esa expectativa tropieza con una realidad fundamental. Su vida privada no está documentada públicamente con el nivel de detalle que permitiría hacer un inventario serio. No existen registros periodísticos ampliamente confirmados que describan una mansión específica a su nombre, una colección de automóviles o cifras verificables de patrimonio neto. Este punto no reduce el interés del reportaje. Al contrario, lo vuelve más importante, porque obliga a preguntar por qué el público necesita imaginar a los grandes actores rodeados de lujo. La respuesta está en el modo en que la cultura televisiva fabrica prestigio. Durante décadas, la pantalla presentó a Ferrara en ambientes de poder. Casas amplias, oficinas elegantes, familias acomodadas, conflictos de herencia, romances cruzados por clase social y decisiones dramáticas tomadas desde salones impecables. El espectador absorbió esas imágenes una y otra vez. Con el tiempo, el personaje y el actor se mezclaron. La mansión, en ese sentido, funciona como símbolo. No importa si la casa real de Ferrara es grande, mediana, discreta o completamente alejada de la imagen televisiva. Para el público, su figura habita una mansión imaginaria construida por años de telenovelas. Esa mansión tiene escaleras amplias, retratos familiares, muebles clásicos, puertas de madera y silencios cargados de secretos. Es la arquitectura emocional de los melodramas. Juan Ferrara, como tantos primeros actores, quedó asociado a ese espacio simbólico. Algo parecido ocurre con los autos. En la narrativa del espectáculo, el automóvil del galán suele representar éxito, independencia y masculinidad. No es extraño que los videos sobre celebridades hablen de coches aunque no existan datos comprobables. El auto se convierte en una extensión del personaje. Elegante, veloz, distinguido. En la realidad, no hay información pública suficiente para afirmar qué vehículos posee o conduce Juan Ferrara en 2026. Lo prudente es decirlo con claridad. Pero también puede analizarse por qué la imagen del actor invita a esa asociación. Ferrara pertenece a una generación en la que el glamour no se medía en publicaciones diarias de redes sociales. El lujo se sugería, no se explicaba. Un traje bien cortado, una voz pausada, una entrada al escenario o una entrevista sobria podían comunicar más estatus que una fotografía frente a un deportivo. Esa forma de presencia es distinta al lujo digital contemporáneo, que necesita demostrarlo todo. En Ferrara, el supuesto lujo opera por acumulación de historia. No hace falta mostrar un garaje para que el público lo imagine. La industria también contribuyó a esta percepción. Las telenovelas mexicanas de varias épocas construyeron universos donde la riqueza era parte del conflicto dramático. Familias enfrentadas, herencias disputadas, matrimonios por conveniencia, secretos ocultos en casas enormes. Los actores que se movían con naturalidad en esos espacios se volvían, ante la mirada del público, representantes de una clase social aspiracional. Juan Ferrara fue uno de esos rostros capaces de sostener personajes con autoridad. Su porte hacía creíble el lujo ficticio, y cuando un actor hace creíble la riqueza en pantalla, el público tiende a trasladarla a su biografía. Sin embargo, hay una diferencia entre el lujo representado y el lujo vivido. El primero pertenece al arte. El segundo pertenece a la intimidad,
El periodismo responsable puede describir el primero con amplitud, porque está en las obras, pero debe tratar el segundo con cautela, porque invade un terreno privado si no existen datos confirmados. Por eso, más que afirmar que Ferrara vive entre mansiones y autos, conviene decir que su imagen pública ha sido rodeada por un imaginario de mansiones y autos. Es una diferencia esencial. También está el más del título. ¿Qué hay más allá de las propiedades y los vehículos? En el caso de Ferrara, hay algo que puede considerarse más valioso: acceso a una red histórica de la cultura mexicana. Ha compartido generaciones de trabajo con actores, directores, productores y dramaturgos. Ha visto cambiar los estudios de televisión, los formatos de producción, el teatro comercial, el gusto del público y la manera en que se consume la fama. Ese conocimiento acumulado es un lujo profesional. No se compra en una agencia inmobiliaria, ni se estaciona en un garaje. Se obtiene viviendo la industria desde dentro durante décadas. Hay, además, un lujo de reconocimiento. No todos los artistas son recibidos con respeto al final de su carrera. Algunos quedan olvidados, otros quedan atrapados en polémicas, otros se vuelven figuras de nostalgia sin actividad real. Ferrara, en cambio, ha llegado a 2026 con una despedida teatral que reactivó el afecto del público. Esa posibilidad de decir adiós desde un escenario, con una obra anunciada y espectadores dispuestos a verlo, constituye una forma de privilegio. Muchos actores sueñan con una salida así, no desaparecer, sino despedirse. En este punto, la vida lujosa de Juan Ferrara puede compararse con un salón lleno de objetos invisibles. En una pared cuelgan sus papeles televisivos, en otra, sus años de teatro. En una vitrina están los premios, las nominaciones, las fotografías de funciones, los programas de mano, las críticas, las memorias de compañeros que ya no están. En el centro, una silla vacía representa el lugar que ocupa en la memoria de quienes lo vieron crecer, envejecer y transformarse. Esa habitación imaginaria quizá dice más de su riqueza que cualquier descripción no confirmada de una residencia privada. La discreción también puede ser un lujo. En 2026, muchos famosos viven bajo la presión de exhibir cada aspecto de su vida. La casa se convierte en contenido. La cocina se convierte en escenario. La ropa se convierte en mensaje. El viaje se convierte en prueba de éxito. Ferrara, en cambio, conserva una distancia. Esa distancia puede interpretarse como una forma de reserva generacional, pero también como una estrategia de supervivencia. Quien no muestra todo, protege algo. Y quien protege algo, conserva misterio. El misterio es parte de su atractivo actual. No se sabe todo de él. No se puede recorrer su vida privada como si fuera un catálogo. Esa falta de acceso obliga a volver a lo esencial: su trabajo. En tiempos de exposición excesiva, que un actor sea recordado por actuar y no por exhibirse, ya resulta casi extraordinario. Por eso, al hablar de lujo, conviene no limitarse al mármol, al motor o a la fachada. El lujo puede ser llegar a los 82 años con una carrera reconocida. Puede ser tener hijos también vinculados al arte. Puede ser pertenecer a una familia teatral respetada. Puede ser elegir cuándo retirarse. Puede ser conservar una voz que el público identifica de inmediato. Desde luego, el interés por sus bienes materiales no desaparecerá. Forma parte de la curiosidad que rodea a las celebridades. El público quiere saber dónde viven, qué conducen, cuánto ganaron, qué conservan de sus años de gloria. Esa curiosidad no es necesariamente negativa. Puede ser una forma de admiración, de deseo aspiracional o de nostalgia. El problema aparece cuando la curiosidad se presenta como certeza sin pruebas. Allí el reportaje debe frenar, mirar de nuevo y separar el dato de la fantasía. Si se habla de mansiones, la afirmación más honesta es esta: no hay confirmación pública sólida sobre una mansión específica de Juan Ferrara en 2026. Si se habla de autos, la afirmación responsable es similar: no hay una lista verificada de vehículos personales. Si se habla de fortuna, tampoco existe una cifra oficial confiable. Pero si se habla de una vida rodeada de prestigio, trabajo acumulado y reconocimiento cultural, entonces sí hay una base sólida. Esa es la verdadera riqueza que puede documentarse. El lujo de Ferrara no necesita exageración. Su biografía ya ofrece suficiente material. No hace falta inventar una flota de autos para entender su lugar en la cultura mexicana. No hace falta imaginar una mansión deslumbrante para reconocer que habitó, durante décadas, la casa más amplia del espectáculo. La memoria de millones de espectadores. Esa es la mansión que ningún registro inmobiliario puede medir. En 2026, Juan Ferrara aparece ante el público en una etapa particularmente significativa: la despedida teatral. La obra
No te vayas sin decir adiós funciona casi como una metáfora de su propia trayectoria. El título parece hablarle al espectador, pero también podría leerse como una frase que el actor se dice a sí mismo. Después de tantos años de escenarios, cámaras, personajes y aplausos, despedirse no es simplemente dejar de trabajar, es ordenar una vida frente a quienes la acompañaron desde lejos. La despedida de un primer actor tiene algo de ceremonia pública. No es solo una función más. El público llega sabiendo que ve algo irrepetible. Cada gesto adquiere otro peso. Una pausa puede sentirse como balance. Una mirada puede parecer agradecimiento. Una frase del personaje puede confundirse con una confesión del intérprete. En ese cruce entre ficción y biografía, se instala el Ferrara de 2026. Un hombre que ya no necesita sostener la imagen del galán joven, pero que todavía conserva el magnetismo de quien sabe ocupar el escenario. Este momento permite entender mejor su vida actual. Si hubiera que definir el lujo de Juan Ferrara en 2026 con una sola palabra, tal vez sería elección. Elegir despedirse. Elegir volver al teatro. Elegir presentarse ante el público sin convertir la edad en obstáculo. Elegir cerrar un ciclo de manera visible, no desde el silencio absoluto. Esa posibilidad no está al alcance de todos. Muchos artistas son retirados por la industria antes de poder despedirse. Otros se alejan por cansancio, enfermedad, falta de oportunidades o cambios del mercado. Ferrara, en cambio, llega a una despedida que parece tener forma, fecha y sentido. El teatro, además, desnuda más que la televisión. En pantalla, la edición protege. La iluminación corrige. La cámara selecciona. En el escenario, el cuerpo está allí, completo, vulnerable, presente. Para un actor veterano, subir a escena es una declaración de vigencia. No se trata de fingir juventud, sino de mostrar oficio. Ferrara no necesita correr ni competir con los rostros nuevos. Su valor está en otra parte, en la densidad de una voz, en la experiencia acumulada, en la capacidad de decir una frase sencilla y cargarla de historia. En este contexto, hablar de mansiones y autos puede parecer superficial, pero no lo es del todo si se entiende como síntoma. El público pregunta por el lujo porque quiere saber qué queda después de una vida de fama. ¿Quedan propiedades? ¿Quedan ahorros? ¿Quedan objetos? ¿Quedan rutinas cómodas? Son preguntas humanas. Detrás de la curiosidad por el dinero hay otra inquietud. ¿Valió la pena? ¿La fama protege en la vejez? ¿El aplauso se convierte en seguridad? ¿El reconocimiento público garantiza tranquilidad privada? El caso de Ferrara no permite responder con cifras, pero sí permite observar una idea. El patrimonio de un actor no siempre se mide como el patrimonio de un empresario. El actor deja escenas, deja frases, deja fotografías, deja personajes que otros recuerdan, incluso cuando él ya no los interpreta. Deja una forma de caminar, de mirar, de hablar. Deja una huella en compañeros, directores y espectadores. Ese patrimonio no paga impuestos ni aparece en documentos notariales, pero puede ser más duradero que muchos bienes materiales. Aún así, sería ingenuo negar que la carrera de Ferrara también debió producir beneficios concretos. Décadas de trabajo en televisión, teatro y cine suelen generar ingresos, contactos y oportunidades. Su estatus como primer actor le permitió ocupar lugares relevantes dentro de la industria. Pero la vida económica de los artistas suele ser irregular. Hay años de abundancia y años de menor actividad. Hay contratos importantes y temporadas más discretas. Hay reconocimiento que no siempre se traduce en fortuna proporcional. Por eso, convertir automáticamente la trayectoria en riqueza ilimitada sería una simplificación. Lo observable en 2026 es una figura que sigue siendo convocante. Su presencia en una obra de despedida no se sostiene únicamente por nostalgia, se sostiene por credibilidad. El público no compra una entrada solo para ver a un hombre del pasado, sino para reencontrarse con una voz que forma parte de su educación sentimental. Esa capacidad de convocatoria es una forma de lujo cultural. Ferrara conserva algo que muchos pierden: relevancia emocional. También se percibe un cambio en el modo en que se mira a los actores mayores. Durante años, la industria privilegió la juventud, la belleza inmediata y la novedad. Sin embargo, el público de 2026 también busca raíces. Quiere volver a rostros que le recuerden otra época. Quiere escuchar historias de quienes estuvieron allí antes del streaming, antes de las redes, antes de la fama instantánea. Ferrara funciona como puente entre mundos. Su sola presencia recuerda que la televisión mexicana no nació con los clips virales, sino con intérpretes que construyeron hábitos de audiencia durante décadas. En esa lectura, su vida lujosa no es una postal de excesos, sino una escena de continuidad. Un hombre de más de 80 años, todavía reconocido, todavía mencionado,
todavía capaz de generar titulares. Ese es el tipo de riqueza que no se improvisa. Exige haber sobrevivido a modas, cambios de productores, transformaciones tecnológicas, nuevas generaciones de actores y la inevitable pérdida de compañeros de camino. El lujo también puede estar en la memoria familiar. Ferrara no es una figura aislada. Su historia conecta con Ophelia Guilmain, con sus hermanas, con sus matrimonios, con sus hijos actores, con una genealogía de escenario. Esa red convierte su vida en parte de una narración mayor, la de las familias artísticas que ayudaron a formar el espectáculo mexicano. En tiempos donde muchas carreras se construyen individualmente, esa pertenencia a una tradición tiene un valor especial, es un linaje cultural. La palabra mansión podría aplicarse metafóricamente a ese linaje. Una mansión con habitaciones dedicadas al teatro, a la televisión, al cine, a los amores, a las pérdidas, a los aplausos, a los personajes que envejecieron junto con el público. Una mansión no necesariamente hecha de piedra, sino de recuerdos. En una habitación está el joven actor que comenzó a abrirse paso. En otra, el galán de telenovela. Más adelante, el hombre maduro que interpretó figuras de autoridad. Al final del pasillo, el actor veterano que se despide sin desaparecer del todo. ¿Y los autos? También pueden leerse como símbolos de recorrido. Ferrara ha atravesado distintos caminos de la industria. Estudios de televisión, sets de cine, giras teatrales, foros culturales, entrevistas, homenajes. Más que un vehículo concreto, importa el viaje. La carrera de un actor es una carretera larga, llena de desvíos. Algunos se quedan a mitad del camino, otros aceleran demasiado y se pierden. Ferrara llegó lejos porque supo sostener el trayecto. En el presente, su mayor lujo quizás sea no tener que gritar para ser escuchado. Su nombre todavía produce reconocimiento. Su rostro todavía activa memoria. Su despedida todavía interesa. Esa tranquilidad, para un artista, puede ser más valiosa que cualquier exhibición material. Porque la fama ruidosa puede agotarse rápido, pero el respeto envejece mejor. Por supuesto, el público seguirá preguntando. Querrá saber dónde vive, cómo pasa sus días, qué conserva de sus años de éxito, qué objetos guarda, qué fotografías mira, qué recuerdos le pesan más. Algunas de esas respuestas tal vez nunca sean públicas. Y está bien que así sea. La vida privada de un artista no pierde valor por no estar completamente expuesta. Al contrario, puede ganar dignidad. En 2026, Juan Ferrara representa una clase de celebridad que ya casi no se fabrica. No es una figura nacida del algoritmo, sino del trabajo acumulado. No depende de mostrar cada lujo, porque su prestigio antecede a la necesidad de exhibición. No necesita convertir su casa en contenido ni su intimidad en espectáculo. Su vida pública alcanza para sostener el interés. La pregunta central entonces cambia. Ya no es solo ¿qué mansiones tiene Juan Ferrara? O ¿qué autos conduce? La pregunta más profunda sería ¿qué significa vivir con lujo después de haberlo interpretado tantas veces en la ficción? Tal vez significa tener una vida suficientemente reservada como para que todavía exista misterio. Tal vez significa mirar atrás y ver una carrera que no se derrumbó. Tal vez significa despedirse del teatro rodeado de aplausos. Tal vez significa haber sido parte de la vida de espectadores que nunca lo conocieron personalmente, pero que sienten que lo han acompañado durante décadas. El lujo de Juan Ferrara en 2026, visto desde una perspectiva objetiva, no puede reducirse a una lista de bienes no confirmados. Es una combinación de trayectoria, memoria, elegancia, discreción y vigencia. Puede haber comodidad material, como sería razonable imaginar en un actor de su historia, pero el dato verificable más fuerte no está en una dirección privada ni en una marca de automóvil. Está en su permanencia. Al final, quizá esa sea la lección de este reportaje. La cultura popular suele buscar brillo donde hay mármol, motores y dinero. Pero a veces el brillo verdadero está en otro lugar, en el silencio antes de salir a escena, en el aplauso de una función de despedida, en el respeto de colegas, en el recuerdo de personajes que siguen vivos aunque las telenovelas hayan terminado hace años. Juan Ferrara ha sido galán. Primer actor, figura familiar, hombre de teatro, rostro de televisión y parte de una dinastía artística. En 2026, su vida aparece rodeada por el aura de lujo que acompaña a quienes han ocupado un lugar privilegiado en la pantalla. Pero el reportaje permite ver algo más sobrio y quizá más interesante. Detrás del título llamativo, no hay solo una fantasía de mansiones y autos, sino la historia de un hombre que convirtió el oficio en patrimonio. Y ahora queda la pregunta para los lectores. ¿Creen que el verdadero lujo de Juan Ferrara está en lo material que pudo acumular o en el legado artístico que todavía lo mantiene vigente?
¿Qué imaginan que seguirá ocurriendo con su figura después de esta etapa de despedida teatral?